Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchísimas Bien, gracias bien. por la invitación. Bueno, pues empezamos haciendo una ligera presentación. Rodrigo, tienes 33 años, eres licenciado en negocios internacionales por la UDG, cursas una maestría en seguridad pública, has sido líder estudiantil y candidato independiente a diputado federal en Jalisco y tienes una actividad política desde el año 2012. Mira, pues nosotros te hicimos la invitación desde la tropa, que es un esfuerzo independiente que estamos haciendo acá en el estado de Hidalgo para tratar de llevar ciertos temas de los que no se habla por el cerco mediático, que es muy complicado darle vuelta. Queremos combatir también este exceso de información, queremos también combatir este exceso de mala información que hay y sobre todo tener una participación activa en la comunicación de nuestro estado. Y bueno, pues inauguramos este espacio que ha sido denominado el búnker. Toda tropa necesita un búnker donde se hablen los temas delicados y donde se hagan las conspiraciones y los planes para asaltar el cielo, como diría Pablo Iglesias, para tomar el cielo por asalto. Y este es nuestro primer intento. Entonces, bienvenido. Esta noche vamos a abordar dos temas que me parece que son fundamentales, que es el que tiene que ver precisamente con la infodemia y el segundo es el que tiene que ver con la supuesta militarización del país a la que nos ha llevado este autoritario gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Eh, Empezamos, no sé si quieras comentar primero, ¿cómo ves tú? ¿Hay militarización o no hay militarización en el decreto que firma el presidente Andrés Manuel? Carlos, pues muchas gracias. Un saludo a todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación y a toda la gente de izquierda en general en el estado de Hidalgo. Es un estado y tanto tú como los compañeros de allá me han invitado en un par de ocasiones. Pues no está de más agradecer la generosidad y pues de nuevo, ¿no? Felicitarlos por este esfuerzo de comunicarse sin intermediarios de manera directa con las bases y con el pueblo, que es a final de cuentas la razón de ser de la 4T. Y para responder tu pregunta de manera muy concreta, no, de manera contundente, en el decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, firmado por el presidente, no hay militarización, porque en primer lugar hay que poner dos elementos muy claros, ¿no? Uno, este decreto nace de la necesidad de un transitorio que nos decía, muy bien, tenemos una guardia de carácter civil, guiada por un civil, subordinada por completo a las autoridades civiles, pero que podría, en teoría, cooperar con las Fuerzas Armadas, con Sedena, con CEMAR, y para ello necesitan establecerse criterios y límites. La subordinación civil, pues siempre la hemos tenido en México, hemos sabido muy bien, y eso hay que reconocerlo, que ha habido excesos donde se mandan desde el poder político órdenes para reprimir al pueblo y para desaparecer a activistas, a militantes de otros partidos políticos o a los normalistas, ¿no? Pero eso no implica que por ello nosotros tengamos que rendirnos a establecer límites y establecer transparencia en el mandato que tiene el ejército para cooperar con la Guardia Nacional. Entonces, esa es la primera diferencia. Y en la segunda, este decreto es distinto de lo anterior que habíamos visto, porque nace de una iniciativa de la Guardia Nacional, que a diferencia de la Ley de Seguridad Interior, que tal vez tú la recordarás por ahí de 2017, Claro. Enrique Peña Nieto, fue un esfuerzo, pues pasó a rajatabla, pasó justito con los votos necesarios, no fue un consenso, en realidad no hubo un diálogo con la sociedad y también, pues de nuevo, no era un esfuerzo por continuar una política de seguridad fallida que nosotros, pues desde la 4T rechazamos, ¿no? ¿Y qué nos dice este decreto? Que claramente podemos esperar que se va a hacer un corte y que se va a dejar de utilizar, dependiendo de la evaluación, a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Civil y también a lo que diga, haga e investigue, porque la Guardia Nacional puede investigar, está dentro de sus atribuciones, la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, el poder limitar la participación de las Fuerzas Armadas es algo de lo que no habíamos hablado, es algo que medio se decía en la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, es algo que por primera vez, con un consenso social y un consenso político, podemos decir, en 4 años se establece un límite clarísimo. Y obviamente, para que no haya militarización ni excesos, tiene que haber vigilancia y control parlamentario, el transitorio y el decreto también lo establecen, y pues una fuerte vigilancia de parte de nosotros, ¿no? De la sociedad mexicana. Eso es Ese es un punto crucial que tocas y perdón que te interrumpa, pero es que hay una enorme incertidumbre por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, por mucha gente que no está muy involucrada con el tema,
donde se dice, bueno, el ejército tiene un historial incontable de violación de derechos humanos, de abuso de autoridad, de ejercer violencia en contra de la población civil, de hacer negocios incluso con el narcotráfico. Aquí la pregunta es, ¿se compara el ejército del gobierno de Peña Nieto con el gobierno del ejército, con el ejército en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Y por qué sí es viable tener 4 años al ejército en las calles? Yo creo que hay algunas diferencias. Por ejemplo, a pesar de que el ejército y la tropa, para utilizar este término, es fundamentalmente el mismo, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? El ejército mexicano está constituido por mexicanos y mexicanas que son de raigambre y de raíces humildes. Es generalmente gente que utiliza la opción educativa y de futuro que el ejército les provee, pues para hacerse de un mejor, de una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejército. El otro componente del ejército, y que tú y yo lo hemos visto, también son los generales como el señor Gutiérrez Rebollo, que han sido corrompidos por el narcotráfico y cuya responsabilidad en la infiltración del crimen en el ejército no podemos negar. Al contrario, ese legado desde la izquierda lo tenemos que poner sobre la mesa para que jamás vuelva a ocurrir. Pero me parece que en el proceso de transformación en el país que estamos viviendo, sabemos que precisamente por este historial, la subordinación del poder militar al poder civil es el primer elemento para podernos dar cuenta, por ejemplo, incluso en el caso de la Guardia Nacional cuando ha habido excesos, ¿no? Y que no debe de temblarle la mano al poder democráticamente electo para corregir cuando se debe, ¿no? Te pongo ejemplos, ¿no? La Guardia Nacional hace, me parece, 2-3 semanas, cachó a un elemento que había ingerido bebidas alcohólicas y que había estado, pues, básicamente incumpliendo su responsabilidad y no dudó en darlo de baja. Y también en algunas ocasiones, pues, también ha habido estas, pues, fallas disciplinarias de un cuerpo que es nuevo, ¿no? Y que en teoría debería de funcionar mejor. Esto siempre va a suceder, pero no debe de ser pretexto para descalificar el esfuerzo de seguridad, ¿no? Me parece que mientras el ejército mexicano tenga un marco de actuación clara y tenga una vigilancia que sea no nada más parlamentaria, sino social, quiere decir que sean las dos cosas, podemos esperar un poco de mejores resultados en el corto y en el mediano plazo. A mí me parece que tenemos que sincerarnos en nuestro país acerca de dos cosas. Una es que sí, tenemos que mirar al calderonismo y al legado que nos dio como la razón por la que estamos en esta crisis de seguridad, pero independientemente de que haya sido Calderón o Peña, rebasamos umbrales, Carlos. Es decir, ya no estamos en el mismo terreno en el que estábamos en 2007 y 2008 y desafortunadamente se han reducido los márgenes para poder lidiar con el problema del narcotráfico con policías locales y estatales. Entonces, ese reconocimiento de la realidad hace que tengamos que echar mano con un muy buen instrumento y con una muy buena delimitación de la Sedena y de la CEMAR, que son instituciones en las que la sociedad mexicana confía. Pero tú y yo somos de izquierda y sabemos que tenemos que estar perpetuamente vigilantes de que no se cometan abusos. Pero sí es una diferencia muy importante de que si desde arriba no vienen órdenes para reprimir, tú y yo lo hemos visto. En las manifestaciones en este país ya no tenemos los frecuentes acontecimientos de represión, cuando menos del gobierno federal. En los estados es distinto, pero me parece que ese es un buen precedente de lo que le debemos de exigir a nuestras Fuerzas Armadas y policíacas. Sí, justo esa es una distinción que hacíamos en un debate acá en el estado de Hidalgo sobre la militarización o sobre la supuesta militarización. Es que a diferencia de los ejércitos en América Latina, donde tradicionalmente son ejércitos aristocráticos, es decir, es una posición de privilegio el formar parte de la tropa y del mando, en México el ejército sí tiene una composición popular heredada del ejército revolucionario, ¿no? Son los hijos de maestros, son hijos de campesinos, son hijos de obreros, que justo como mencionabas, al buscar una opción de educación absolutamente gratuita, porque se paga con años de servicio la educación militar, pues entonces accedían. Y esa es una característica fundamental. A mí me parece también que heredado del sexenio de Peña Nieto y el sexenio de Calderón, sí había un cansancio y un desgaste en la tropa, porque se daban cuenta que estaban siendo utilizados como carne de cañón para ganar posiciones a determinados cárteles de la droga y apoyar a algunos otros. Entonces, esa diferencia particular sobre la composición social, digámoslo así, del ejército mexicano es fundamental. Ahora, hay un montón de críticas también, que este es un tema pasado, pero que vale la pena retomarlo en este momento porque es el tema de la Guardia Nacional.
costó mucho trabajo construir el consenso en ambas cámaras para que las fuerzas políticas pudieran aceptar un dictamen capaz de ser votado por mayoría calificada, que Morena no la tiene en este momento. Estaba diseñada de una forma y le pasaron tijera en Cámara de Diputados y le pasaron tijera en Cámara de Senadores. ¿Qué quedó al final? ¿Qué es la Guardia Nacional y qué se espera después de este año? Y aquí va el trasfondo de la pregunta. Hay muchos analistas, particularmente de derecha, que dicen que este decreto se firma un año después porque fracasó la implementación de la Guardia Nacional y entonces hay que sacar al ejército a las calles. ¿Qué nos puedes mencionar de esto? Híjole, a mí me parece que un año en términos de la crisis de seguridad más grande que ha tenido México como Estado moderno es preliminar e insuficiente para este cuerpo que todavía está en constitución y en formación. Me parece que a la Guardia Nacional la podremos evaluar con dos tipos de méritos. El primer tipo de mérito, y es el que vamos a tener más pronto para poder evaluar, es el papel de la Guardia Nacional en la contención inmediata de la violencia. Es un cuerpo que en este aspecto está depurado de la tremenda y profunda corrupción que nosotros veíamos de la Policía Federal, que es un cuerpo que fue utilizado en varias y en distintas ocasiones para inculpar a sospechosos, para armar montajes mediáticos, para eliminar a enemigos políticos, una clase de cosas que tú y yo ya sabemos y que son del dominio público. Conforme se vaya descubriendo más en cierto juicio en Estados Unidos, tendremos más elementos de prueba pues, para ver qué pasa, ¿no? Pero eso se depuró. Entonces, después del proceso de depuración, vamos a tener un cuerpo civil que tiene la oportunidad de contener lo peor de la violencia, teniendo cierta proximidad con la población. Eso es lo que podremos evaluar a 1 o a 2 años. Las atribuciones de investigación de la Guardia Nacional son lo que vamos a comenzar a poder evaluar que en cooperación con las Fuerzas Armadas puedan empezar a detonar procesos distintos, por ejemplo, de desmantelamiento de las estructuras financieras y de lavado de dinero de los cárteles. Segundo, también, por ejemplo, las propiedades o las redes que se tienen de contrainteligencia de los cárteles con el halconeo en las ciudades. Es otro tipo de prevención policial que no solamente es contener el delito y contener los homicidios, pero que es fundamental para poder iniciar el proceso de pacificación. Eso es como la mitad del puente, y la última mitad sería tener un cuerpo altamente profesional, muy bien remunerado. Los salarios en realidad están como en 18, 19 mil pesos, siendo muy honesto. Es un salario atractivo para muchas personas que probablemente cuando menos a nivel de tropa podrá hacer que resistan un poco más en comparación a los policías municipales, por ejemplo, los intentos de corrupción, y que es un cuerpo que viene con una inspiración y con una lógica de disciplina no militar, pero sí distinta de los cuerpos civiles, porque se ve que es un cuerpo que, por ejemplo, puede estar en varios puntos del territorio y que tiene una misión específica de contener la violencia. Esos son los méritos, ¿no?, que nosotros podríamos esperar de la Guardia Nacional. Y la segunda es, bien breve, Carlos, lo que te decía es, desafortunadamente, por los parámetros que se han rebasado, no podemos esperar en los siguientes 2 o 3 años una reducción del involucramiento de las Fuerzas Armadas. Pero a 4 años es absolutamente necesario, de la mano del recambio del proyecto político que encabeza Andrés Manuel, el que hagamos un corte y el que podamos empezar a cambiar la dinámica de violencia y pues de política o de narcopolítica asesina, ¿no?, que lleva más de 12 años en México. Yo esperaría que a final de esos 4 años sí podamos hacer una evaluación justa pero severa de si realmente estamos caminando a la paz, y hacerlo a 1 año, sobre todo desde la derecha que impulsaron estos rebases de parámetros y un país que está ensangrentado, pues sí me parece que no hay estatura moral para hacerlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya tocamos la primera característica, que es que la Guardia Nacional tuvo una incorporación de parte de las Fuerzas Armadas a un cuerpo de mando civil, pero está la otra parte, la corrupta Policía Federal de García Luna, que quedó intacta. Hubo un intento de mejorarla, que fue la Gendarmería Nacional con el supersecretario Osorio, que por cierto le mandamos saludos, esperamos verlo pronto en Puente Grande o ahí en alguna prisión de máxima seguridad. Pero continuó el mismo mecanismo de García Luna y de Felipe Calderón, involucrada con el crimen organizado, profundamente corrupta, profundamente ineficiente, y es el segundo elemento que integra la Guardia Nacional. Perdona acá que esté yo haciendo de abogado del diablo, pero es que luego es muy difícil explicar pedagógicamente qué pasa con la Guardia Nacional, y ya estamos retomando las críticas de la derecha particularmente para poder darles una explicación lógica de por qué está siendo distinto.
¿Qué pasa con la Policía Federal dentro de la Guardia Nacional? ¿Qué mecanismos se van a utilizar para poder garantizar que aquellos elementos de la Policía Federal que estaban profundamente corrompidos, ahora no repitan esta situación dentro de la Guardia Nacional? ¿Qué es lo que se tiene planteado y por qué va a funcionar? Pues nada es infalible, sin embargo, por ejemplo, para los elementos de nuevo ingreso a la Guardia Nacional, parte de los documentos que se les exigen es una firma electrónica y también el poder comenzar, mediante el acceso a información patrimonial básica, a medir a través de la carrera de un elemento si ha habido un incremento inexplicable de su patrimonio. Y eso nos ayudará a atajar de manera proactiva a aquellos elementos que se hayan corrompido por el crimen organizado. En segundo lugar, los criterios de control de confianza que se realizarán de manera periódica, pues aplican también a estos elementos de la Policía Federal que fueron depurados, o los que, bueno, no los que fueron depurados, a los que sobrevivieron más bien, disculpa, la depuración, y que ahora forman parte de este nuevo cuerpo, y bajo el cual no nada más tendrán el escrutinio que tenían antes, sino que también el hecho de que tienen que actuar bajo la mística de una tropa que es mezclada, es decir, con nuevas incorporaciones y con algunas personas que venían de estas otras inercias, pues hará también más fácil el que aquellos elementos nuevos puedan también pues reforzar el espíritu de tropa y autodepurarse. Evidentemente eso es tenerle mucha confianza a la disciplina de los y las compañeras que están en la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional, a diferencia de la Gendarmería, no nada más tiene este raigambre y carácter popular, sino que tiene una misión diferente. Tú te acordarás en Lázaro Cárdenas, incluso al señor Peña Nieto diciendo que se iban a proteger instalaciones estratégicas del Estado mexicano. No sé si te acuerdas que esa era la misión de la Gendarmería, ya como versión reducida, ¿no? Y eso nos habla mucho de a quién se estaba protegiendo y por qué, ¿no? Era un cuerpo pequeño, altamente móvil, que se dedicaba a que a mí mis procesos productivos capitalistas, mi cadena de valor, no me la molesten, por favor, ¿no? Pues narcotráfico sí bien, gracias, pero lejitos de los contenedores y de los puertos de exportación. Y eso es muy, muy revelador del proyecto neoliberal del cual la Gendarmería pues tenía que formar parte, ¿no? Forzosamente, no porque hubiera un convencimiento de parte de la tropa. La Guardia Nacional, en su carácter nacionalista y de cercanía con la población, tiene una misión diferente. No es proteger ni exclusiva ni primordialmente las instalaciones estratégicas ni nada. Claro que se va a hacer y se ha hecho con el huachicoleo, ¿no? Pero primordialmente es una contención para proteger a la ciudadanía de la inseguridad. Entonces, un cuerpo que está en constante roce con la población en general y del cual hay tantas altas expectativas, también tiene un carácter y una naturaleza diferente. Y sin embargo, no te lo puedo decir pues, con pruebas en la mano, porque eso es algo que es una proyección a futuro. Pero esta característica, con una misión de origen muy distinta de proteger el proceso productivo capitalista a proteger a la población, también necesariamente hará que los elementos buenos, obviamente, pues cumplan su misión, los malos se autodepuren más rápidamente y que la presión social también ayude a esta depuración. Porque así como hubo la denuncia contra el elemento que estaba en estado de ebriedad, pues también las va a haber y las habrá contra estos elementos, y las ha habido, ¿no? Incluso en redes sociales, y la Guardia Nacional proactivamente ha publicado estas medidas disciplinarias y cuando se ha separado elementos. Entonces yo esperaría que el estándar sea no alto, altísimo, para depurar rápidamente este cuerpo, en vez de esperar a usarlo a ver si me ayudan a montar un secuestro por ahí, como ciertos personajes. Claro. Vamos a ir concluyendo este bloque que tiene que ver con la Guardia Nacional. A mí me gustaría solo retomar una anécdota. El primer día que entra en funcionamiento la Guardia Nacional, después de lo complicado que fue el debate parlamentario para que pudiera entrar, y hablando precisamente de esta composición popular y del enorme respaldo que tiene el presidente Andrés Manuel de parte de la gente, yo veía en la carretera rumbo a la Ciudad de México un convoy de la Guardia Nacional que se dirigía hacia Hidalgo a tomar ya posesión de las instalaciones y a actuar conforme a la Constitución se los ordena. Y la gente en los coches les tocaba el claxon en señal de aprobación. De verdad que es una situación increíble, se te ponía la piel chinita porque hay no solo un respeto porque son los legítimos que pueden usar la fuerza del Estado, sino porque sí hay un carácter popular en las políticas que está implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y a mí me parece que las mayores críticas hacia la Guardia Nacional y hacia la nueva estrategia de seguridad es que la gente ve bien
que se termine con la guerra, porque la guerra era un negocio muy lucrativo para políticos, para empresarios, para los capitales internacionales, para las grandes transnacionales. La guerra era un enorme negocio. Entonces, viene un presidente que dice, a ver, terminemos con la guerra, terminemos con el conflicto armado, terminemos con la enorme cantidad de muertos, de desaparecidos, de desplazados que estamos dejando y construyamos un camino del todo nuevo. Entonces, a mí me parece que la principal crítica de la derecha es que ellos cuando fueron gobierno nunca pudieron hacer una política que tuviera un respaldo verdaderamente popular. Entramos al segundo bloque. Bueno, tenemos 2 minutos para conclusiones sobre el tema de la Guardia Nacional y militarización. No sé si te gustaría agregar algo. Sí, pues agregando el carácter popular, muchas veces parece que quienes hacemos política, a pesar de que algunos se dedican o nos dedicamos tiempo parcial, completo, pues estamos en la defensa nada más irrestricta del carácter popular, de la 4T o lo que sea. Pues poniendo un ejemplo muy concreto, yo conozco a alguien, el hermano de una amiga se enlistó, ¿no? Entonces parece ser que si es opción de futuro, a pesar de que es tremendamente difícil, y te lo juro, lo veía en sus publicaciones de redes sociales, evidentemente la gente tiene miedo de que si te enlistas en la Guardia Nacional, mueras. El costo es altísimo, pero el proceso de subjetivación de las personas que se suman a un proyecto de transformación puede hacer una diferencia cualitativa, que esa no está nada más en los números, en el transitorio de la Guardia Nacional, y evidentemente tú y yo venimos de la izquierda. Yo creo que como una rosa de los vientos que puede hacer que no nos extraviemos, porque aquí lo que se defiende es el camino a la paz, no es un cuerpo de seguridad, eso tenemos que tenerlo muy claro, es que tenemos que tener el mismo nivel de exigencia a este cuerpo para que se autodepure rápidamente y que lo que entregue sea contención de la violencia en primer lugar, desmantelamiento no nada más parcial de las estructuras financieras, Carlos, basta de que la gente se alegre de que maten a un criminal, ¿no? La pérdida de vidas humanas es una pérdida irreparable. Lo que queremos desmantelar es la estructura de opresión y de explotación que la prohibición de las drogas ha causado, ¿no? No queremos enlutar al país entero. Y pues me parece que ese tendría que ser el grado de exigencia, ¿no? De la sociedad mexicana también. Y que la confianza, pues, se empeña con optimismo, cuando menos de mi parte, pero también con cautela y con observancia de que este cuerpo pues, tiene una misión bastante difícil que cumplir, pero yo confío que entregará mejores resultados porque la corrupción de antes, pues sí, erosionó muchísimo estos procesos de violencia, ¿no? Perfecto. Pasamos a los chorizos de 16,000 pesos el kilo. Las noticias falsas. Hay una enorme campaña de la derecha, particularmente en tiempos de esta pandemia y en tiempos de esta crisis sanitaria, donde parece que la ganancia es a ver quién desinforma más, a ver quién, si el coronavirus tomara forma física, le irían a ofrecer la corona como se le ofrecieron a Maximiliano con tal de desterrar a la Cuarta Transformación. Y la primera estrategia, como lo han dicho en innumerables ocasiones compañeros como Rafael Barajas el Fisgón, el primer paso para derrocar a un gobierno popular es quitarle a la gente la esperanza de que ese gobierno popular los va a sacar adelante. Y las noticias falsas son una herramienta fundamental para la derecha, porque todas las noticias giran en torno a que nada se está haciendo para salir de la crisis, a que la economía va mal y que es responsabilidad exclusiva de México, a que el secretario de Salud y el subsecretario Gatell no saben nada, que no se están aplicando pruebas masivas. Desde esas noticias falsas semi-elaboradas en su complejidad, hasta cuestiones de risa. Vimos en la conferencia matutina antier cómo hace reforma, el viernes, perdón, me parece, cómo hace reforma una denuncia de amenazas a sus instalaciones, y de repente pasaron a ser aquellos narcotraficantes que dejaban cuerpos colgados en los puentes con letreros con mala ortografía, a tener reivindicaciones ideológicas y a pedir la recomposición de la postura del jefe de redacción, es decir, se saben hasta los términos que tienen que ver con el periodismo. Las noticias falsas están contaminando a la ciudadanía. Punto fundamental, ¿cómo influyen las noticias falsas en la percepción de la gente? ¿Y qué podemos hacer los que estamos pues un poquito más involucrados en este tema? No solo para desmentirlas, sino para generar una información que sea lo suficientemente creíble que al compararla con una noticia falsa, la gente se dé cuenta de que es una noticia falsa, porque parece increíble, pero hay cosas que se cree la gente, ¿no? Hay cosas que están como tan bien hechas que la gente se la cree y lo asume como propio.
desde que el coronavirus no existe, hasta el líquido de las rodillas, hasta que las antenas del 5G, que parece una ridiculez, pero hay gente que se lo cree, hasta que Calderón no sabía lo que hacía Genaro García Luna. Híjole, es un tema complejo porque creo que en ninguna democracia, sea liberal como en Estados Unidos, sea de carácter popular o en transformación como en México, o incluso en las democracias de corte ya con una herencia populista de al menos 2 ciclos, ¿no? Como en Argentina, se es impermeable a este tipo de desinformación, ¿no? Que no es viejo, Carlos. El modelado de la opinión pública mediante la diseminación de desinformación, pues viene casi desde los 30, desde los 40, desde la invención de la propaganda moderna, ¿no? Y de las relaciones públicas en los 40 en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ni siquiera ya desde simpatizar o no con la Cuarta Transformación, sino como una sociedad que debe de estar vigilante de que en un trance como en el del coronavirus salgamos adelante, ¿no? Yo creo que en primer lugar, el sospechar de aquellas noticias que parece que tienen un carácter muy, muy negativo es un buen primer paso, y contrastarlo con aquellos a quienes alude, por ejemplo, ¿no? Constantemente tú y yo vemos toda clase, incluso de medios internacionales, sembrando una semilla de duda, ¿no? Como de parece que nos ocultan casos, decía el New York Times, ¿no? O tal vez los métodos no son los correctos. Este tipo, los gringos le denominan whataboutism, o el sembrar la duda, es una característica muy definitoria de las noticias falsas, ¿no? El hecho de que la gente deje de tener certezas básicas acerca de si el gobierno, no que se pueda corregir o no se pueda corregir, sino de que si el gobierno es bueno o malo, de que si hay una gran conspiración en donde todos los que giran alrededor del gobierno están mintiendo simultáneamente para ocultar la realidad, ¿no? Entonces, ese es un buen primer paso, ¿no? Y el contrastarlo con las fuentes. Por más que pueda parecer odioso, digo, nosotros, tú y yo, nos vemos, estuvimos mucho tiempo en la oposición, ahora nos vemos confrontados con esta nueva realidad de estar en el poder, y con ello vienen muchas cosas, pero sí, aunque parezca extraño, incluso quienes no simpaticen con la 4T tendrán que hacer la tarea de ir a la fuente gubernamental y contrastarla y compararla en un ejercicio de honestidad intelectual, ver cuál es la fuente oficial del gobierno y ver qué se dice es fundamental. Si no se hace eso, pues ¿qué podemos esperar, no? Es decir, yo no le creo, y invitaría a que nadie crea en ninguna fuente de información, por más confiable que sea, solamente por sí misma. Necesitamos poder verificar no solamente sus fuentes, porque tú y yo sabemos que se puede mentir con cifras, sino que también la contraparte, ¿no? Si hubo oportunidad de expresarse. Y en segundo lugar, hay que estar muy atentos a este clima, ¿no? Una cosa que me gusta sugerirle a la gente es, ¿qué emoción crees que te están tratando de provocar con esta noticia? Si te están tratando de provocar duda, miedo, zozobra, que no salgas porque hay una gran conspiración allá afuera, y si te están tratando de desmovilizar o de usar políticamente, vale la pena preguntarse 2 veces si esa noticia no es desinformación. No hay una guía única. A mí me parece más bien que incluso quienes están en oposición al proyecto de Andrés Manuel López Obrador bien harían en revisar estas fuentes gubernamentales, porque pues les decimos desde acá, en realidad no hay gran conspiración. Bueno fuese que hubiera una capacidad de acción mundial para poder formar la opinión alrededor de esto. Nos sobreestiman, pues. Me parece que más bien lo que hay que hacer es un ejercicio serio de que en medio de una crisis y de una pandemia, los medios de comunicación y los opinadores tienen una responsabilidad ética extra de sí criticar al gobierno. Nadie está diciendo que no, el presidente lo ha dicho, venga la crítica, pero no de reducir de mala fe la capacidad de acción del gobierno. Entonces, decir, por ejemplo, como se ha dicho en algunos estados del país, que Gatell miente, cuando a todas luces lo decimos acá, eso no es cierto, eso es una mentira, acusar eso, sin entender de estadística básica, pues sí es algo distinto, ¿no? Eso ya no es fake news, eso es otra cosa, y no se vale. Es mala fe. Sí, y bueno, regresamos justo a esa parte. La 4T se puso el pie solita en materia de la hipervisualización de las actividades del gobierno federal. Recordemos, Fox tuvo un primer intento con el que fue una copia del aló presidente cuando le copiaba cosas a Hugo Chávez. Calderón cortó la comunicación y Peña Nieto en las conferencias de prensa había guardias del Estado Mayor Presidencial por si alguien preguntaba de más.
Eh, Andrés, me queda claro que cambió el paradigma de comunicación y que eso no lo va a volver a hacer ningún otro presidente. Es decir, hay un antes y un después en materia de comunicación con el presidente Andrés Manuel, pero en una situación como la del coronavirus, no nos pusimos en el ojo del huracán con un exceso de información. Tienes una conferencia a las 7 de la mañana, tenías una conferencia a las 6 de la tarde y tienes una conferencia a las 7. Hay un exceso de información, es decir, la falta de información es un problema, pero el exceso de información genera otros tantos, porque entonces hay que seleccionar y quién selecciona la información para que le llegue a qué persona. ¿Nos pusimos el pie, Rodrigo? Híjole, yo creo que esto que señalas es bien importante. La sobreabundancia de información, ya hemos visto, de la mano de medios de comunicación que todavía están encontrando, los veo algunos medio a la deriva, todavía están encontrando la manera de cumplir con su responsabilidad como medios de comunicación, pues ha hecho que exista de ambos lados una falta de comprensión básica, sí, una dificultad enorme social y periodística de qué información es la más valiosa y la oportuna. Y también yo creo que hay una oportunidad para repensar este modelo de información, ¿no? Me parece que podría haber más concreción, podríamos compactar algunas de estas conferencias, sobre todo porque en donde yo he visto que es más rica y más fructífera la interacción es en las conferencias, antes de que sucediera esto, en donde tanto los secretarios responsables como los periodistas, como el presidente, estaban ahí para dar juego al diálogo circular. Eso me parece que si algún presidente lo llega a hacer diferente después de Andrés Manuel o no lo llega a hacer, lo vamos a extrañar, porque es un ejercicio de rendición de cuentas en tiempo real que me parece que está cañón, pues, el hecho de informar todos los días a profundidad. Pero lo que apuntas es muy importante. Sí me parece que podríamos instar a que el modelo de presidencia fuera más compacto, fuera un poquito más selectivo en términos de los mensajes que se envían y sobre todo de cómo estamos incorporando a los periodistas a la discusión, porque el grado de repetición de las preguntas en las conferencias de López-Gatell muchas veces ha impedido o ha enfrascado a López-Gatell y a los funcionarios de salud en un torbellino del que no pueden salir tan fácilmente. Y no es su culpa necesariamente, pero sí impide que el objetivo de la conferencia, que es informar a la población, se pierda en un toma y daca con un periodista que en vez de estar abonando a la rendición de cuentas, lo que está buscando básicamente es el trastabille o el error del funcionario. Y que eso, pues está bien en política, se valen muchas cosas, pero en una crisis de salud no es lo ideal. Así que sí me parece que podríamos acordar con medios de comunicación un modelo distinto, sobre todo para que fueran más fructíferas, pero en lo general, pues también coincido con que es un ejercicio interesante, ¿no? Yo las compactaría un poquito, pero aún así creo que es mitad y mitad. Esa mitad correspondería a la cuarta transformación, la otra mitad correspondería a que los medios encuentren realmente una manera de procesar esta información porque siguen reaccionando a la mañanera. No digo que esté bien, pues, cómo están todas las cosas, pero siguen en un ánimo reactivo que impide, pues, que el periodismo mexicano, que es de calidad, y hay muchísimos periodistas que se la rifan, que surja con más facilidad, ¿no? Eso es los apuntes que yo haría. Perfecto. Otra cosa que se pone sobre la mesa, particularmente con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, el nivel de los medios de comunicación en nuestro país. ¿Te parece a ti que había un arrastre de boletinitis que le llamamos nosotros? Es decir, que lo único que se hacía era retransmitir la información oficial porque había convenios de colaboración con el gobierno y entonces perdimos el nivel y de repente los periodistas, que el trabajo del buen periodista es investigar, no opinar, este, perdieron, diríamos nosotros, como que se desencancharon y de repente se encontraron con una realidad distinta, en donde ahora sí hay que hacer un trabajo periodístico porque ya no cae la información que se tiene que replicar desde que llegaba desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación. ¿Perdió nivel en el periodo neoliberal el periodismo mexicano o es que nunca lo tuvo? Hay ejemplos desde el Gato Félix en Tijuana, que fue asesinado por reportear, por ser periodista, hasta ejemplos mucho más contemporáneos, ¿no? Por más que haya sido crítica del gobierno, la opinión la tarea periodística de Lidia Cacho es de respetarse. Periodistas talentosísimos en México los hay a raudales, de hecho los hay a pesar
de la precaria situación de seguridad y del modelo del periodismo que hay en México. Me parece que pasaron al menos dos cosas, una que tú ya apuntas, ¿no? Durante el periodo neoliberal, pues el maiceo, del cual los medios fueron, sí, participantes, pero también, vale decirlo, ¿no? Víctimas en alguna medida, era que la vulnerabilidad de los medios, sin el presupuesto de las pautas publicitarias de gobierno, pues era altísima, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, en Jalisco, la jornada ya no existe, y no te voy a hacer la historia muy larga, pero precisamente se pusieron en esa situación vulnerable, se les deben incluso miles de pesos a periodistas que no los liquidaron de manera correcta, todo por confiar en que la pauta iba a llegar, y al final no llegó, hubo un mal manejo del medio, y perdimos un diario, ¿no?, de izquierda en Jalisco. Eso yo creo que se repite en muchas partes del país, y a la par que bajaba este nivel de exigencia del periodismo, cuando menos el más como comercial, por así decirlo, también subía la precarización, ¿no? Yo conversé durante mis años de líder estudiantil posterior al 2012 con varios periodistas jaliscienses y pues, híjole, a veces en lo que están cubriendo la fuente no traen para la chela o para el café, porque les jinetean pagos, porque están con contratos temporales. Entonces, estos dos fenómenos de la mano dañaron la calidad del periodismo mexicano. Sería un error pensar que es culpa exclusivamente de los periodistas o que es falta de capacidad. También sería un error excusar a medios que en una relación francamente de dominación desigual con el poder y desigual, pues claudicaron y decidieron dedicarse a reproducir boletines. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto? Tampoco es culpa solamente de los medios, ¿no? Híjole, el modelo de periodismo digital y sobre todo estos modelos de suscripciones que no terminan de cuajar, le han hecho muy difícil a los dueños de los medios, varios de ellos honestos, ¿no? La Octava, por ejemplo, ahí va hacer de un medio un modelo de negocio sustentable para sus colaboradores y para ellos. ¿Qué podríamos hacer? En primer lugar, saber que lo que tú dices es indispensable. Si no hay periodismo de investigación, si van a hacer notas de baja calidad, el consumidor de información no las va a tomar, porque ya tiene muchas opciones, desde los así llamados youtubers hasta blogs independientes o periodistas que publican cosas que la gente está prefiriendo consumir. Y la otra es que pues la regulación y la protección del Estado deben de venir. Es decir, salarios decentes para los colaboradores de los medios es lo menos que podemos ofertar para, en cambio, exigir una mayor calidad periodística y dignificar la calidad de los medios financiados públicos, ¿no? No tienen todos por qué ser privados. Notimex tiene varios problemas, se está tratando ahí de recuperar a la agencia de noticias mexicana, pero ¿por qué no pensar incluso en medios públicos por ejemplo, en los estados de la República o financiados con dinero público, pero con su independencia editorial, ¿no? La crisis que hay del modelo también es una crisis del modelo neoliberal de periodismo y eso pues, vale la pena saberlo. De acuerdo. Ahí sí coincidimos completamente. Yo creo que el papel del sector público tiene que ser, o del Estado, tiene que ser fundamental en el sostenimiento de los medios de comunicación, porque es un derecho humano, es el derecho a la información. Y si tú dejas a la libertad del mercado la supervivencia de los medios, no se convierten en medios de comunicación, se convierten en medios de propaganda. Y es muy complicado tener medios de propaganda vestidos como medios de comunicación, donde su tarea ya no es informar, sino vender un producto, que sería el mejor de los casos, o vender un producto político, que sería el peor de los casos. Pasamos a otro tema que es fundamental. ¿Tiene límites la libertad de expresión? Es decir, en este momento hemos visto la peor cara de los medios de comunicación, no de los periodistas, sino particularmente de los dueños de los periódicos, porque los dueños de los periódicos generalmente responden a intereses más allá de sí mismos, a intereses empresariales, políticos. Estaban acostumbrados a dictar la agenda de la política nacional. Decía Correa que cuando querían tirar un presidente, al otro día estaba en todas las portadas de los periódicos, en todas las estaciones de la radio y en todos los canales, y se acabó. Andrés me parece que ya es inmune a eso. La libertad de expresión tiene un límite, es decir, los medios de comunicación deberían estar regulados en lo que se puede plantear o no, o en las consecuencias de lo que se plantea. Híjole, me parece que incluso en la legislación, evidentemente hay un límite de difamación, evidentemente hay un límite de pues, no llamar a atacar a un grupo de la población, cosas muy evidentes y que casi podríamos llamar pues de sentido común y que a través de la historia de México
pocas o nulas han sido las ocasiones en donde pues un medio hace un llamado como el que tuvimos hace poco, por ejemplo, a desobedecer, ¿no? A la autoridad en medio de una pandemia, pero que con la convicción, cuando menos la personal del presidente, y que yo comparto, de dejar que esos límites sean parte del proceso de reflexión periodística del medio, es importante. ¿Por qué? Porque pues sí hemos vivido en un país, a mí no me tocó experimentar más que el final de ese régimen. Yo el primer presidente que recuerdo fue Ernesto Zedillo. Todavía había un control de los medios, pero no era tan acérrimo como evitar venderles el papel, ¿no? Como que eso sí pasaba y que pues a nosotros de esta generación nos parece como, ay, pues ¿cómo lo vas a censurar? Ahí está el internet, ¿no? Pero que antes había un control férreo de los medios. Eso nunca más debe de pasar. Y generalmente las legislaciones son como medio resbalosas en términos de poder, por ejemplo, limitar la libertad de expresión. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos un defensor de las audiencias federal? O en los foros, ¿no? Eso no sería parte del poder constituido, no habría pretexto para que él o ella obedeciera a la lógica de la competencia electoral, y los hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalisco, durante cierto tiempo, lástima que creo que ahorita ya está algo desgastado, pero hubo un defensor de las audiencias del canal estatal, ¿no? Del canal del estado de Jalisco, y contradecía en ocasiones al medio, y no nada más en ocasiones pequeñas, sino en ocasiones grandes, ¿no? El grupo Reforma, que, pues, bueno, me reservaré mi opinión, pero que ha exhibido estas características últimamente, pues tenía, hasta donde yo estuve, porque yo incluso formé parte de ello, algunos consejos editoriales donde personas ajenas al medio incidían en el proceso editorial para evitar desequilibrios, ¿no? Y eso está bien, pero es voluntario y es de ese medio. ¿Por qué no pensar en un defensor de las audiencias, no? Yo creo que esos son el tipo de, no de límites, sino de procesos que tendríamos que empezar a pensar. Y de nuevo, ¿no? Sería un defensor con un salario público, sería un defensor no neutral, ni 100% independiente, eso no lo existe, pero sí independiente de los intereses económicos, independiente relativamente o absolutamente de esos medios, pero más que independiente con el interés público, obedecería al interés público, de eso sí sería dependiente, del poder público, de un salario del Estado, y eso es mucho más noble que dejarlo al libre arbitrio del mercado, ¿no? Que hemos visto los excesos, no nada más aquí, ¿no? Se supone que algunos otros países también tienen medios libres y pues en la guerra de Irak, en fin, hay incontables ejemplos de cómo los medios han vendido so pena del mercado, de intereses económicos, pues mentiras. Pero también hay buenos ejemplos, ¿no? Con unos impuestos muy, muy moderados, existe, sí, pues la BBC con todos sus defectos, hay Russia Today, hay Al Jazeera, hay medios que financiados con los bolsillos del pueblo, pues tienen líneas editoriales cuando menos más interesantes que la pura mercancía. Y me ganaste la pregunta que seguía, pero qué bueno, para que podamos profundizar en ese aspecto. ¿Existe la objetividad y la neutralidad desde las jefaturas de redacción de los medios de comunicación en este país? ¿O es que en la realidad no existe? Yo creo que también no podemos caer en pensar que la verdad no existe, la verdad sí existe, pero para llegar a ella, todos nos aproximamos a ella desde puntos de partida distintos. El no reconocer esos puntos de partida es ser deshonesto intelectualmente con las audiencias periodísticas, políticas o de sociedad civil, y es ocultar una parte de sí mismos. Es como si yo pretendiera que en esta conversación no somos tú y yo simpatizantes de la Cuarta Transformación. Decirlo abiertamente ayuda a que quien simpatiza y quien no simpatiza pueda calibrar nuestros argumentos. Eso es muy importante, incluso en la tradición más ultracapitalista, como por ejemplo en CNN, que no es un medio precisamente de izquierda, cuando hay intereses económicos en los que el grupo que es dueño de CNN interviene, ponen ahí arriba de la nota, CNN tiene acciones de tal empresa, y le dan elementos mínimos de información a la audiencia para que sepa calificar esa nota. ¿Por qué eso no se hace en México? Es un misterio. Y la insistencia de que la sociedad civil diga que los medios no nada más son neutrales y objetivos, sino puros y que están bien y el gobierno está mal, es una obsesión que yo no logro comprender más que como una especie de síndrome de Estocolmo de partido único. Como estábamos tan acostumbrados a un gobierno profundamente corrupto, tramposo y que falseaba la realidad,
pues ahora creemos que la naturaleza del poder y del gobierno es mala, es opresora, y no nos cuesta como sociedad creer que puede haber gobiernos imperfectos, pero con fines nobles y con resultados moderada o muy buenos, ¿no? Moderadamente buenos o muy buenos en algunos aspectos. Eso es una. Y la otra es que todos partimos de posiciones, mi estimado Carlos. Entonces, algo así como la neutralidad no existe, porque pues también hay que ser partidario, por ejemplo, de la verdad, ¿no? Entonces, sí, esa neutralidad no existe, y la objetividad es un objetivo al que se aspira, incluso desde el tipo de reflexión ya más profunda filosófica, pues ni siquiera los filósofos podían más que aproximarse a la verdad. Se puede estar muy cerca y se puede ayudar a que la gente pueda replicar tu razonamiento, pero decir que por estar en un medio tienes la razón, o como porque estás en gobierno también la tienes, pues es ser ingenuo, cuando menos. Bueno, pasamos a lo que sigue. Hay una moda, por decirlo así, en donde el acceso a determinadas herramientas que antes hubieran sido imposibles, como la parte de ser autodidacta, la parte de tener información muy fácil, la parte de poder acceder a herramientas tecnológicas que hace 20, como la que estamos usando en este momento, hace 20 años las cadenas internacionales de comunicación soñaban con tener algo así, y ahora está al alcance de nosotros de forma gratuita. Eso ha generado también la aparición de muchos medios de comunicación a nivel nacional y a nivel local. Veíamos, llama la atención en las conferencias matutinas del presidente, Lord Molécula, y muchos medios de comunicación que nunca los habíamos oído nombrar, que no tenemos referencia, pero que se han convertido de repente en portadores de de la voz de una parte de la sociedad, cosa que es increíble. Tú de repente entras a estos medios que son páginas de Facebook que replican información, y en una de sus notas tienen la misma cantidad de like o de compartidos que Reforma o que el Universal o que el Financiero. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a que amateurismo del periodismo no nos rinda malas cuentas al final del día? Es decir, ¿cómo podemos nosotros colaborar para que la labor del periodista siga siendo respetada, siga siendo admirada, pero sobre todo que siga teniendo la necesidad de una preparación, si bien no académica, sí formal en el sentido de la rigurosidad periodística? Porque hacer crecer un medio de comunicación con noticias tendenciosas o con noticias falsas puede ser muy fácil. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad apoyar a que este amateurismo o se profesionalice, o que los medios de comunicación entiendan que hay una competencia, que hay una nueva forma de comunicar ciertas ideas y que ya no les está funcionando lo tradicional? ¿Qué podemos hacer ante eso? Yo creo que tú sugieres un camino muy sensato, que es que no podemos negar la realidad, ¿no? Es evidente que con estas herramientas la gente no las va a dejar de usar, ni nada más porque sí, ni porque alguien desde un Olimpo declare que están mal los youtubers, ¿no? Me parece que en el periodismo mexicano tenemos ejemplos, por ejemplo, Enrique Metínides, que es un fotógrafo, bueno, creo que todavía vive, famosísimo, que comenzó con la cámara amateur de su padre fotografiando nota roja, y que de repente, wow, se transformó en un periodista, porque el periodismo, aparte de ser profesión, que eso tiene relativamente poco, es oficio. Entonces yo creo que sí podemos aspirar a que quienes son comunicadores y tienen acá una camarita o con su celular reportean, vayan creciendo en calidad periodística, pero no sería a lo único a lo que hay que confiar, evidentemente, ¿no? Los medios de comunicación formales o los consorcios, en la medida de que entiendan que la manera de competir no es desplazando, como se suele hacer en el libre mercado, o con un control casi absoluto del mercado informativo, como se hacía antaño, y que empiecen a tratar al pueblo mexicano como alguien que merece interlocución y no nada más lecciones paternalistas, van a encontrar mucho más eco. ¿A qué me refiero? Para no estar en abstracto. Muchas veces los medios es el presidente esto, el presidente lo otro, lo que se debería de hacer, desde las cámaras esto, desde las cámaras de lo otro, ¿no? Y yo me fijo en lo que tienen en común estos influencers o youtubers, y es que es una interlocución casi directa, cuando no directa, con la gente. Así de sencillo. Entonces, el pensar que los medios
por ser serios, tienen que ser lejanos de las necesidades reales de la gente, pues es una confusión profunda, ¿no? Los medios tienen que cambiar cómo dialogan con sus audiencias, ¿no? Eso está súper claro. Y la otra, pues está la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Hay muchas instituciones, también han estado, muchas veces son menospreciadas, olvidadas, no son debidamente financiadas. De la mano de la formación de periodistas, que tú y yo ya lo mencionábamos, que pues, tiene que incidir el Estado para fomentar, también tendría que venir pues una alfabetización de las audiencias. Pero yo desconfío mucho de esa cosa liberal de enseñar a la gente a pensar. El pueblo mexicano es muy inteligente, se ha sacudido a tiranos con un vigor que, híjole, a mí todavía me sorprende. Me parece que de la mano de darles oportunidades educativas a los jóvenes, de seguir subiendo el ingreso promedio de México y de involucrar a la gente mediante democracia directa en sus decisiones políticas, va a venir una mayor alfabetización mediática. Eso es sí que sí. Es condición necesaria para que la transformación se realice. Pero tiene que haber un esfuerzo activo. Y yo creo que estamos al final de un proceso histórico, Carlos, en donde nos decían, no, pueblo mexicano malo, por acá no, esto es lo que tienes que hacer. Y esa soberbia de muchas personas, algunos en los medios, otros con doctorados de Harvard que fueron presidentes, ese paternalismo, la gente se lo quitó de encima en 2018. En la medida que no solo los medios, pero también los medios aprendan esa lección y profundicen su relación con el pueblo mexicano sin estarle diciendo qué pensar, sino dialogando con él, pues va a estar más chido. O sea, por eso son una fiesta las conferencias mañaneras en los comentarios, por eso estos youtubers tienen ese éxito, ¿no? Por eso Vicente Serrano, la gente va en el Zócalo y se le acerca y dialoga con él. Esa es la diferencia y eso es lo que hay que entender. Y que, pues claro, hay periodismo para todos, hay estilos para aventar para arriba, ¿no? No todo tiene que ser como los youtubers y también entiendo que puede haber escepticismo al respecto y justificado, claro. Bien, ahora ya vamos cerrando este segundo bloque y vamos despidiendo el programa, nos quedan unos pocos minutos. Agradecerte que hayas sido el padrino del búnker, la verdad es que este es un esfuerzo que hemos hecho ahí para tratar de abordar ciertos temas mediáticos que son o que parecieran muy difíciles de comprender. Y lo que queremos es que los compañeros militantes de la Cuarta Transformación y del amor que nos profesa el compañero Andrés Manuel, pues entiendan que no es un tema tan complicado, ¿no? Que requiere de cierto nivel de meterse un poquito, ¿no? Pero no es cosa del otro mundo, no son los intelectuales orgánicos de la derecha los que tienen la verdad absoluta. Me parece claro lo que dices, repite el compañero Andrés Manuel, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, y eso nos lo ha demostrado en una buena cantidad de ocasiones. Por último, que tenía que ver, es un tema que ya abordamos, pero que me gustaría tu opinión de manera personal. Ley de medios. ¿Hace falta o no hace falta? Yo creo que aún sería prematuro hacerlo, pero si yo pudiera perfilar algunas ideas para que no nada más la bancada de Morena, sino todas se pusieran a pensar, pues sí sería, híjole, empezar a flexibilizar las concesiones, ¿no? Radios comunitarias, radios locales, radios indígenas, eso estaría perfectísimo. Los medios no reflejan la pluralidad de la sociedad mexicana. Hay esfuerzos decentísimos, pero ojalá estuvieran más extendidos. Sí, un defensor de las audiencias, eso sería fundamental. Y la otra sería encontrar un modelo en el que el Estado pueda entrar a financiar directa o indirectamente medios que preserven su independencia editorial. Y probablemente eso pueda hacer con una reforma o con una ley de medios. No es mi especialidad, pero yo creo que esas líneas de pensamiento, pues por ahí nos podrían orientar para el debate, ¿no? Estaría increíble que esfuerzos como que esfuerzos como el de la radio comunitaria de algunos compas en el sur de México pudieran tener su partecita del espectro radioeléctrico, ¿no? Eso yo creo que es una promesa rota desde 2012 con el 132 y que podamos pensar en democratizar también los medios de comunicación, como decíamos en ese entonces. Perfecto. Bueno, pues vamos despidiendo la emisión. Te agradecemos mucho que hayas estado presente con nosotros esta noche. Ojalá no sea la última vez que nos estés acompañando, porque van a seguir surgiendo temas a raudales y es muy importante que quienes militamos en la Cuarta Transformación también tengamos nuestra opinión y que sea difundida entre nuestras y nuestros compañeros, que sepan que estamos del lado del interés general, del interés superior, que es el bienestar del pueblo. A nosotros ni nos pagan los grandes capitales por anunciar productos y marcas, y lo que queremos es que este esfuerzo comunicativo pueda aterrizar
a todos lados y que si hay alguna cosa que tengan que decirnos, pues que nos lo digan, nosotros estamos abiertos al diálogo. Ahí te mandan felicitaciones, que muy buena ponencia, es una persona seria y bien documentada, enhorabuena, ojalá nos pueda seguir acompañando y bueno, pues a todos los que nos vieron, que nos verán y que estuvieron acompañándonos en la transmisión, les mandamos un gran saludo. Si hay temas que quieran abordar, pues déjenlo en la página de la tropa, háganoslo saber ahí en el chat. Si quieren un invitado en particular, también tengan toda la confianza de decirlo, ¿no? Nosotros vamos a estar haciendo este esfuerzo comunicativo cada semana y ojalá pues nos apoyen a difundirlo. No seré yo exclusivamente quien esté en la conducción, ahí irán conociendo a otros compañeros, nos vamos a estar rolando. No se trata esto de acaparar unipersonalmente este medio que van haciendo, eso es importante aclararlo. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. No sé si quieras decir unas palabras finales. No, al contrario, pues a todos los militantes y simpatizantes, pero también a las personas que nos están viendo. Yo creo que este medio es un buen ejemplo de cómo hay que involucrarse y pues te agradezco un chorro la invitación y pues nada, a seguir transformando.